Cordial saludo, bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para aquellas personas que nos escuchan y nos siguen a través de este medio Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de los pastores Dina, Pastor Iván, de la Congregación Redemption, aquí en la ciudad de Bucaramanga, en su segmento Tres Milagros antes del desayuno. Así que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Bien, don Jorge, gracias a Dios. También le damos la bienvenida a los que están allí conectados o van a conectarse en el transcurso de la mañana a nuestro programa Tres Milagros antes del desayuno. Aquí con mi esposo vamos a iniciar el día de hoy. También buenos días para todos, Jorge, un abrazo. Y bueno, esta mañana preciosa queremos hablar sobre algo que muchos cristianos, y bueno, el ser humano en general tiene que enfrentar, tiene que afrontar. Y es aquellos momentos, aquellas etapas en donde nos vemos conducidos hasta el límite de nuestra resistencia y vienen las lágrimas. Así es. Y esta mañana vamos a partir de, de este punto de la palabra y es Mateo 5:4 y dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que hay en el llanto hay un punto de rompimiento. Eh, Normalmente, bueno, hay personas que no son así, pero la gran mayoría de nosotros, cuando llegamos al punto del llanto, hemos llegado a un punto de transición, hemos llegado a un punto de cambio, hemos llegado al límite de nuestra resistencia. Y muchas veces ese punto es el punto de partida, es desde donde Dios eh, toma nuestras vidas para darles un giro, para llegar en el momento preciso. El punto límite, el punto del llanto, en muchas ocasiones se convierte en el punto del encuentro con Dios, porque ya no tenemos alternativas, porque ya no hay ídolos, porque ya no hay egos, porque perdimos la esperanza en aquellas cosas que pudieran traicionarnos y Dios interviene porque definitivamente encontramos que Él es la única solución a nuestras circunstancias. ¿Recuerdan aquella ocasión cuando eh, Ana lloraba porque Penina, la mujer de, se me escapa ahora mismo el nombre, A mí también. la mujer estaba, Ella estaba triste porque no podía tener hijos. ajá, El el Cana Cana, es, pero no, el Cana es el sacerdote. no, el Cana es el esposo. Ajá. Cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificios, daba a Penina a su mujer, todos sus hijos y todas sus hijas, a cada una parte, pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana. Aquí está el versículo. Aunque Jehová le había concedido tener, No perdón, tener no le hijos. había concedido tener Ujú, hijos, correcto. ujú. Entonces Ana está muy quebrantada porque Sí, Penina eh, aprovecha su condición de fertilidad para hacerle notar la esterilidad a Ana. Entonces Ana, desesperada, llorando, se presenta delante del altar y Elí, que está observando ujú, esta situación, eh, confundido, piensa que Ana está ebria, ujú. pero no es así. Ana está en un momento de intercesión tan profundo, está clamando de una manera tan apasionada que ese es producto de la confusión. Pero sin embargo, Elí en ese momento, al conocer la realidad que Ana le muestra, decide bendecirla. Pero son las lágrimas, es el llanto, es el clamor, es el momento difícil lo que lleva hasta el punto límite. Claro. Ana había soportado ya durante tiempos esta condición de esterilidad. Ana había soportado durante tiempo que con el amor que el Cana le ofrecía, con los regalos, con, digamos, la especialidad que le daba, ella eh, podía mantener, digamos, su resistencia.
pero ya llegó un punto en donde no pudo seguir sosteniendo su resistencia y decide derramar lágrimas en el altar. ¿Sabes que en el altar es el lugar correcto a donde nosotros debemos ir a presentar esas peticiones, a donde el punto límite es donde debe manifestarse? Es el altar, es ese lugar en donde el llanto de verdad vale la pena? A veces vivimos con una tristeza, soportando situaciones, y cuando llegamos al límite no vamos al lugar correcto a llorar, sino que al contrario, nos alejamos de Dios O y en vez de, buscamos otras personas. o buscamos alternativas que no nos van a conducir a la respuesta que buscamos. Es verdad. Y mira que es tan bonito esto de las lágrimas, o sea, tan importante, porque hay un punto de las lágrimas que recuerdo alguna vez leer y decía que eh, las lágrimas también eran limpieza. Ujú. Entonces es como que te limpia la vista y me parece chévere porque lo que estás diciendo, ¿verdad? El dolor, el rompimiento, la súplica, todo esto que nos lleva al límite de decir, ya no aguanto más, quiero tirar la toalla o lo que sea. Y es como que esa lágrima trae una limpieza al ojo. Ujú. Y yo lo miro desde el punto espiritual como que estamos encerrados en un problema, tenemos una perspectiva y la lágrima muchas veces viene a cambiártela, a Ac- limpiártela, Aclara la visión. a aclarar la visión, que pienso fue lo que le pasó también a Ana, ¿no? El dolor de decir, no tengo hijos, eh, hay algo que es imposible para mí, y yo me imagino que estaba tan descompuesta en sí que él, como tú dices, la vio el profeta y dijo, no, esta mujer está es borracha, ¿qué le pasa? ¿Qué vendrá a hacer aquí al altar? Ujú. Pero ella estaba, como dices tú, en el lugar correcto, trayendo la petición al lugar correcto. Nosotros muchas veces, lo digo también por mí, en muchas ocasiones pasadas, a mí me pasaba algo y yo siempre quería contarle, no sé, a mi mamá o a mi prima, que son como confidentes, ¿no? O a mi amiga, como buscando una respuesta en personas. Ujú. Y no digo que está mal que podamos confiar a personas lo que nos está pasando, pero como tú decías, el lugar correcto es el altar. El versículo más corto de la Biblia es Jesús lloró. Lloró, Lo recuerdo mucho porque cuando había competencias de versículos, siempre salía a flote. habían algunos que no sabían más versículos de la Biblia que ese. Jesús llora porque siente identidad con el dolor de las personas. Ya él sabía que Lázaro resucitaría, y sin embargo Jesús llora porque se conecta con el dolor de las personas, se conecta con la pérdida de las personas. Jesús llora porque siente el dolor de los demás. Ujú. Y tal vez propio, inclusive, aunque ya había orado. Si lees la historia, dice, tú siempre me escuchas. O sea, él ya sabía que venía la respuesta, que venía la resurrección. Sin embargo, deja salir sus lágrimas como abrazando las emociones que lo rodean en ese momento. Hay tristeza, hay dolor, hay llanto, y el Señor se conecta con ese dolor. Sabes que a veces nosotros pensamos que Dios no tiene emociones. La diferencia entre las emociones que Dios tiene con las emociones que nosotros tenemos es que nosotros no las administramos correctamente. Ujú. Nosotros tenemos dolor, angustia, felicidad, tristeza, depresión, ira, todas estas cosas, y muchas de ellas nos llevan a cometer eh, equivocaciones. Ujú. No es el caso de Dios, a pesar de que tenemos que reconocer que Dios tiene emociones, siente ira, se goza, siente alegría, eh, se entristece el Espíritu Santo, lo hemos visto en varias ocasiones, eso está muy bien explicado. Lo que no pasa es que tome decisiones por emoción. Lo que no pasa es que se equivoque por emoción. Sí. Lo que no pasa es que se pueda manipular por emoción. Entonces, yo lo que quiero presentar esta mañana es que esas lágrimas, que muchas veces son el punto límite, esas lágrimas bien, eh,
invertidas, vamos a decirlo así, bien invertidas en el altar de Dios, no son en vano. Hay versículos que lo dicen, varios, pero aquí pude recoger alguno que está en el Salmo 56, el verso 8. Tú has contado mis huidas, pon mis lágrimas en tu redoma, no están ellas en tu libro. Dios tiene contadas nuestras lágrimas. Ujú. Dios sabe cuánto dolor, cuánta angustia, cuánta desesperación. Pero lo importante de esto es que vayamos a sumar esas lágrimas en el lugar correcto, que vayamos a desgarrar ese dolor en el lugar correcto. Hay personas que seguramente nos escucharán, algunas, que Ujú. se han sentido abrumadas, otras veces han sentido soledad, Desesperación. desesperación, o que Dios no los escucha y han querido darle la espalda a las cosas de Dios. Tal vez parte del problema es que no estás desgarrando tu dolor, no estás entregando tu carga en el altar de Dios, como hablábamos de Ana, ¿no? Ujú. Con su esterilidad, no estás yendo al lugar correcto. Al lugar correcto. Y hay ídolos, es que yo los defino así porque aquellas cosas, aquellas reacciones, no sabría cómo, porque a veces no son ni siquiera ídolos conscientes, Ujú. eh, que desplazan a Dios, inclusive cuando nosotros necesitamos ayuda y buscamos en otro ayuda que solo encontraremos a Dios, eso se convierte en un ídolo. Sí. Las ayudas nos ha pasado mucho en el ministerio, ¿verdad? Ujú. Hemos esperado a veces respuestas de personas, de instituciones o qué sé yo, que nunca llegan y nos damos cuenta que en cambio Dios siempre ha estado ahí Siempre. para darnos auxilio, para darnos ayuda, para darnos sanidad emocional, ¿cómo se llama esto? Contención, hacernos contención, queremos salir corriendo, queremos renunciar y siempre has estado ahí para darnos esa contención que necesitábamos. Entonces, el problema de las lágrimas está es a dónde las depositamos. Para Dios son importantes nuestras lágrimas. Para Dios es importante nuestro dolor. Jesús lloró. Significa que se conecta con nuestra necesidad, se conecta con nuestra sensación de fracaso, de dolor, con nuestro arrepentimiento, con nuestra súplica. Se conecta y comprende Ujú. los motivos y ahí es en donde hay una intervención. A veces Donde él puede hacer algo. definitiva, Ujú. claro, una intervención definitiva, porque mientras nosotros estamos mirando para otro lado, ahí es en donde digo que están los ídolos. Mientras nosotros tenemos la esperanza puesta en otras cosas, no dejamos que Dios actúe, le tenemos la puerta ahí Cerrada. cerrada, Ujú. trancada. Mira, me parece muy, muy interesante lo que dice el versículo porque es algo que tenemos que tener en cuenta, el que leímos de Salmo, y es que él recoge las lágrimas en una redoma. Ujú, Entonces, por eso es importante lo que dices de llevarlas al lugar correcto, ujú. porque quiere decir que por fuera del lugar correcto esas lágrimas se pierden, esas lágrimas No no cuentan. tienen efecto, no Ujú, tienen, en cambio, dice que el Señor hasta eso ujú, tiene en cuenta, o sea, tú las derramas, pero Él las está recogiendo en una redoma. Es como un depósito. ujú. Estamos depositándolas en un lugar en donde van a traer una respuesta de beneficio para cada uno de los que la derraman en el lugar correcto. Eso me parece muy bonito. Claro. Porque mira, si no, hay una historia en la Biblia que me gusta mucho y es la de Lea, ¿no? Perdón, resumo un Ujú. segundo eso. Las lágrimas están desperdiciadas en otro lugar, pero en el altar de Dios están invertidas. Invertidas, muy bien. Lo que decía era que hay una historia en la palabra que me gusta mucho porque es como, Instagramable esa frase, perdón. sí, bueno, no se te olvide. Este, es Lea, ¿no? Ajá. Y Lea lloró por no poder tener hijos. Aparte, pues ella fue una persona despreciada. Ujú, Y cada hijo que tuvo, los primeros tres que tuvo, bueno, ella tuvo cuatro con Dina, cinco con Dina, perdón, pero los primeros tres varones que tuvo, los enfocó y derramó sus lágrimas en lugar equivocado. ujú, Por eso la traigo a colación esta historia. Porque siempre fue, bueno, tengo este hijo, ahora me va a mirar mi marido. ujú, El segundo, tengo este hijo, ahora mi marido me va a amar. ujú, Y luego ahora mi marido se va a acercar. O sea, siempre depositó sus lágrimas en el lugar equivocado, que fue su esposo, Israel o Jacob, ujú, eh, y no tuvo resultado, pero cuando tuvo a Judá,
Ujú. Le puso por nombre, alabaré a Dios. Entendió que estaba derramando lágrimas en el lugar incorrecto y luego dijo, bueno, descanso en esta alabanza que le voy a dar a Dios, ya no voy a tener el ídolo Ujú. de mi esposo, sino que Ujú. aquí, y así fue porque el Señor de Judá fue tan impresionante que él vio lo que hizo Lea y de Judá vino el Salvador. Como declara, ¿no? Una Ujú, declaración tan sí, potente y un cambio un momento de cambio de, de a dónde van las lágrimas, de ruta sí, de ruta de las lágrimas, pero no ujú, quiero decir de ruta, sino ujú, de final, de destino. de destino. Las lágrimas en el hombre no tuvieron un buen destino, Ujú, pero las lágrimas en Dios sí tuvieron un buen destino. ujú, Sí tuvieron un buen resultado. Son las lágrimas las que declaran muchas veces el reconocimiento de incapacidad. ujú, Por eso es que la Biblia habla también de que Él se perfecciona en la debilidad. En la debilidad es en donde Dios trabaja mejor, sí. porque no hay resistencia, estamos rendidos completamente a Él. Y ese punto de lágrimas abre la puerta, abre el compás para que Dios empiece a actuar. ¿Sabes qué? Yo me he notado en muchos, también en mí, Ujú, que resistimos porque es por el único hecho de que tenemos la capacidad de resistir. Mi hija Daniela constantemente, ella es, para los que no la conocen, una enfermera frustrada. Realmente es abogada, pero lo hace muy bien como enfermera. Y cada vez que cualquier cosa, alguien se enferma, es muy buena para cuidar a las personas, inclusive un poco tóxica, ¿no? Que te tomaste la pastilla y si está en el trabajo, no le importa, llama a la hora de la pastilla, te recuerda ujú, 10 minutos antes, 5 minutos antes, 2 minutos antes, 30 segundos antes, y luego los 5 minutos, pero te la tomaste y es muy persistente en eso. ujú, Y yo vengo de una cultura familiar de resistencia. Entonces yo me duele algo, me duele la cabeza, me machuco, tengo un golpe y no soy muy dado a, al cuidado. al cuidado. Yo no sé si es algo que tiene que ver con el machismo, con la cultura. No sé, simplemente soy resistente y muchas veces me he dado cuenta que resisto solo por el hecho de que puedo resistir, como Ujú. quien tiene un dolor y simplemente lo deja ahí porque lo puede aguantar. Sí, como Y muy que me duela, no importa. no importa, lo puedo resistir. Entonces, bueno, a veces es importante resistir porque no hay la manera de superar en el momento el dolor. A veces es importante resistir, pero sabes que he visto por el exceso de cuidado de Dani y a veces tuyo, que resistir no valía la pena, simplemente había que Ujú, intervenir la herida, el dolor, había que tomar la pastilla, tomar la medicina y el problema hubiera sido, y el dolor hubiera sido más corto, y el problema se hubiera resuelto antes. claro. A veces me he dado cuenta que he resistido llorar, he resistido rendirme a Dios, que es en donde tenemos el enfoque y el destino correcto de nuestras lágrimas. Porque porque puedo ser resistente, porque puedo aguantar, porque puedo... Y después me doy cuenta, yo hace rato hubiera podido venir al altar de Dios y llorar y entregar esta situación, entregar esta carga y entregar, volviendo al ejemplo, la enfermedad, si se quiere, y hubiera podido llorar y llorar y llorar y mi dolor no hubiera sido en vano. Esta Ujú, resistencia que he presentado muchas veces es en vano, así es. es Alargas a como... largo, ¿para qué? Sí, Cuando hubiera podido entregarme en ese dolor y entregarle esa carga en el altar a Dios y hubiera podido superar de una manera mucho más rápida claro. y veloz. Mucho de nuestra cultura de resistir, de ego. Yo creo también pensar que es una cuestión de ego, porque puedo, resisto. Y resistir a Dios es muy mal negocio. Es verdad. Porque de todas maneras, es que lo que decías, o sea, lo que hacemos es como alargar.
cuando con las lágrimas o con la rendición Ujú. podemos darle, si no un punto final al dolor o a lo como se llame, que le queramos llamar proceso, es cierto, no sé, podemos, si no un punto final, un descanso. Una transición. Exacto, porque de todas maneras, cuando vamos al altar, cuando lloramos, cuando derramamos nuestro corazón a Él, eh, hay un alivio, Ujú. ¿sí? Hay un alivio. El versículo que leímos al principio creo que dice de consolación, ¿verdad? Los que lloran porque ellos recibirán consolación. Consolación. Entonces, el llanto trae un consuelo, Ujú. ¿verdad? No solamente lo depositamos en un lugar, en este caso le llaman ahí redoma, no solo lo depositamos en un lugar, sino que trae un consuelo Un consuelo y una respuesta. en medio de. Lucas capítulo 7 verso 13. Reacciones de Jesús al llanto de una mujer. Mira, dice Ujú. así: Jesús llegó a la ciudad de Naín y vio una procesión funeraria donde una viuda lloraba por la muerte de su hijo único. Lloraba. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: No no llores. llores. ¿Qué Ujú. hizo que Jesús se compadeciera? Las lágrimas. Las lágrimas y el dolor. Ujú. Ella dejaba salir su dolor. Muchos muertos, por supuesto. Y la Biblia lo recuerda en unos términos que a mí me parecen desafiantes. Dice: muchas viudas había en Israel, pero Dios envió al profeta a Sarepta, la viuda de Sarepta, no sé si la Ujú. recuerdas. Sí. Eh, hay un nivel de intercesión, hay un nivel de entrega, hay unas lágrimas que mueven y compadecen a aquel que puede inclusive traer resurrección. Por Ujú. eso es que Jesús se acerca a la mujer y le dice: no llores. Ujú. Ya el punto límite ya produjo un, un milagro. El punto al que llegaste produjo un milagro. Nuestro encuentro con tus lágrimas produjo un milagro. Ujú. No llores, y procede a levantar al niño. Jairo, un líder de la sinagoga, había pedido a Jesús que sanara a su hija, pero ella murió antes de que llegasen a su casa. Y todos lloraban y hacían lamentación por ella, pero él dijo: no lloréis. Mira la declaración tan potente de Jesús. No está muerta, sino que duerme. La gente se burlaba. Si Ujú. sigues Dice que leyendo se el ríe, capítulo se 8, reía, sí, porque se no. burlaba de Jesús porque decían: pues está muerta, sí está muerta. Jesús, el llanto de aquellos, obviamente los que se burlaban no eran los que estaban llorando, Claro, no era la familia, no no era eran la los que gente lo que, querían. exactamente, o sea, Ujú. hay siempre alrededor personas que no están estorbando, pero Jesús entra con la familia, hace la reserva y solo entran algunos, y Jesús resucita a la niña. Y, y el llanto que él acaba de dar instrucción que no prosiga, llega al punto de sus resultados, llega al punto del fruto que, que estamos hablando. Las lágrimas, cuando tenemos un encuentro con Jesús, producen fruto, dan esperanza, traen consolación y Amén. muchas veces activan un milagro. Amén. Así es. Muy poderoso es. Uh-huh, Eh, Porque igual, o sea, como tú dices, da un punto final. Puede que uh-huh, sea un punto final. En el caso de esto que estás leyendo es un punto final. No llores. ¿Por qué? Porque intervino Cristo. O sea, hay una intervención y cuando Él interviene, cualquier cosa puede pasar. Me gusta que dice el de la hija de Jairo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. O sea, una perspectiva distinta de las cosas, porque nosotros siempre vamos a tener como el problema, lo vamos a ver, lo vamos a ver más grande de lo que es, porque para nosotros quizás hay problemas que son imposibles, pero cuando interviene el Señor a través de esa lágrima que estamos botando, derramadas en él, el Señor dice: "No, mira esto, puede que esta sea la hija de Jairo, pero en el caso nuestro hay muchas cosas que pueden estar muertas o que pueden estar eh, como dijéramos hoy, dormidas. dormidas, en un estado de imposibilidad. Pero cuando el Señor entra en el asunto, no Uh-huh, hay nada imposible. Entonces Él dice: no llores. Eso no está muerto, eso está dormido. uh-huh, Vamos a uh-huh. activarlo, como dices tú.
Qué bonito. Las lágrimas cambian las perspectivas, ¿no? Sí. Las lágrimas cambian la interpretación. Las lágrimas cambian decretos. Las lágrimas bien invertidas tienen un poder inclusive que toca lo sobrenatural. Tremendo. En Apocalipsis capítulo 7 y 17 y 21, 4, hay un versículo precioso que dice así, se habla de que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de los creyentes, prometiendo consuelo eterno y el fin del sufrimiento. Aquí siempre, en este plano de lo natural, siempre habrán dificultades, sufrimientos, pérdidas. Nuestros seres queridos, antecesores, padres, abuelos, van a partir seguramente. Nuestras mascotas, como nos pasó hace unos días, van a partir también. Y, y habrán siempre traiciones, discusiones. Ahora, un tema laboral, no acabo de entender por qué alguien nos quiso hacer daño y eso me trae tristeza, ¿sabes? Tristeza porque yo digo, ¿con qué necesidad, habiendo nosotros dado oportunidad de trabajo, con qué necesidad alguien nos responde con mentiras, con engaños, con traiciones? Bueno, me causa eso tristeza, pero yo digo, bueno, Señor, vengo a presentarte el caso, vengo a presentarte la situación, vengo a presentarte la, la circunstancia y vengo a descargar en ti ese sufrimiento que yo a veces pienso que viene porque somos hijos de Dios. Hay personas que se dejan usar del enemigo solo para causarnos daño, solo para causarnos dolor, solo para causarnos angustia, solo para desprestigiarnos. Entonces, yo percibo que hay cierto sufrimiento que viene por causa de ser hijos de Dios. Pero el Señor me promete y me dice, no quedará en vano. Esas lágrimas, ese dolor, esa angustia, no quedarán en vano. Eso también será recompensado. Eso también tendrá consuelo. Eso también tendrá un fruto eterno. O sea que nada se pierde en Dios. Exactamente. Ni el dolor, ni el sufrimiento, ni las lágrimas. Desde que lo hayamos puesto en Dios, presentado a Dios, en una o en otro caso, todo tendrá su correcto fruto. Todo tendrá su recompensa. Inclusive esto que a veces pensamos, que Dios no lo está mirando, que Dios no lo está viendo, que Dios no está enterado. Eso también Dios lo tiene en cuenta. Poderoso. Poderoso. De verdad que es algo muy bonito, porque nos damos cuenta que incluso en cosas que a veces pensamos que Él no mira, pero él tiene uno de esos nombres, ¿no? Como Elohim, como el Shaddai, como Jireh. Y uno de esos nombres significa el Dios que me ve. Ok. Entonces es como, wow, Él está pendiente de todo. Cuando estamos tristes, cuando estamos decaídos, cuando estamos sin fuerza. Y para todo eso, Él ha prometido ayudarnos, levantarnos, multiplicar nuestras fuerzas cuando no las hay. Y en este caso que estamos hablando, en enjugar toda lágrima. Qué poderoso. Tremendo. Descansar en Dios. Que tus lágrimas estén en el altar. Que en situaciones de dolor, angustia sepas que hay consuelo, que hay auxilio divino. Somos la pastora Dina Balasnoa y el Paz Iván Durán desde Bucaramanga, nuestro ministerio Redemption, para nuestra emisora Busco en Ti, el programa 3 Milagros antes del desayuno. Los bendecimos. Un abrazo.